Hablar de la vida de Elizabeth Kubler-Ross es algo realmente fascinante. Su vida estuvo llena de grandes desafíos, sufrimientos y frustraciones, pero su legado es algo que la humanidad deberá agradecerle eternamente. No fue una simple doctora, sino una pionera que rompió paradigmas sobre la vida y la muerte. Fue perseguida, criticada y señalada por hablar de un tema que en ese tiempo y todavía aún para millones de personas es un tabú. El tema de la muerte y algo mejor aún, el atreverse a decirle al mundo que la muerte no es el final de la vida, generando así el rechazo por parte de sus mismos colegas, de personas de la ciencia, de la religión y del mundo en general. El tiempo, su dedicación y tenacidad dieron sus frutos muchos años adelante. Recibió más de 20 títulos honoris causa de diversas universidades alrededor del mundo. Estos títulos fueron otorgados en reconocimiento a sus contribuciones pioneras en el campo de la tanatología, los cuidados paliativos y la psicología del duelo, así como por su papel en la humanización del proceso de morir. Los títulos honoris causa provienen de instituciones académicas de alto prestigio, incluyendo universidades en Estados Unidos, Europa y otros continentes. Cada uno de estos reconocimientos fue una manera de honrar su trabajo revolucionario y su compromiso con el bienestar emocional y espiritual de los pacientes terminales y sus familias. A pesar de los reconocimientos y honores, su mayor logro no fueron los premios, sino el cambio de conciencia que su trabajo generó en la forma en que la sociedad y la medicina tratan a los moribundos, dándoles dignidad, compasión y un espacio para enfrentar la muerte sin miedo. Vamos a conocer a partir de este momento aspectos importantes de su vida y de su obra, de sus descubrimientos, de su sufrimiento y de todas las revelaciones que su vida trajo al mundo. La infancia de Elizabeth Kubler-Ross estuvo llena de momentos que, aunque sencillos, marcaron su carácter y su futura vocación. Nació el 8 de julio de 1926 en Zúrich, Suiza, como la mayor de 3 hermanas, en el seno de una familia de clase media. Aunque su infancia fue relativamente tranquila en comparación con las turbulencias que Europa enfrentaría más tarde, estuvo caracterizada por una combinación de curiosidad, desafío a la autoridad y una empatía innata que definirían su vida. Elizabeth describió a menudo su relación con su padre como un desafío constante. Su padre, un hombre rígido y estricto, esperaba que sus hijos siguieran los roles tradicionales de la época y tenía ideas claras sobre el futuro de Elizabeth. Creía que su hija debía convertirse en secretaria, o como era común para las mujeres de la época, simplemente ser ama de casa y formar una familia. Pero Elizabeth no compartía esa visión. Desde muy joven mostró un profundo deseo de hacer más con su vida, de ayudar a los demás y de entender el sufrimiento humano. Este conflicto con su padre le enseñó a ser fuerte y a seguir su propio camino. A menudo relataba que, ante la resistencia de su padre, aprendió la importancia de defender sus convicciones y de no dejarse intimidar por la autoridad. Este carácter decidido sería fundamental en su carrera posterior, ya que desafiaría no solo las normas familiares, sino también las expectativas de la sociedad y la comunidad médica en su enfoque sobre la muerte. Desde temprana edad, Elizabeth mostraba un comportamiento fuera de lo común. Se sentía atraída por los más vulnerables y buscaba constantemente maneras de ayudarlos. Mientras otros niños jugaban o se centraban en actividades más ligeras, Elizabeth se preocupaba por el bienestar de las personas que veía sufriendo, lo que incluyó tanto a animales como a personas. Estas experiencias tempranas marcaron el inicio de su compasión profunda y duradera por aquellos que sufrían, algo que luego se reflejaría en su trabajo con los moribundos. Incluso en su niñez, Elizabeth se sentía diferente de los demás niños,
debido a su naturaleza reflexiva y empática. A menudo encontraba consuelo en la naturaleza y los animales, con quienes, según sus propias palabras, sentía una conexión especial. Fue también una lectora voraz, lo que alimentó su deseo de aprender sobre el mundo, especialmente sobre los misterios de la vida y la muerte. Uno de los eventos más determinantes para Kübler-Ross fue su visita a los campos de concentración después de la guerra. Siendo una joven suiza de apenas 16 años, Elizabeth viajó a Polonia como voluntaria para ayudar en la reconstrucción de Europa tras la devastación causada por el conflicto. Trabajó en hospitales y campos de refugiados, donde vio de primera mano las secuelas de la guerra. Personas desplazadas, familias destrozadas y sobrevivientes de los campos de concentración que intentaban reconstruir sus vidas. Este contacto con el dolor y la pérdida la marcó para siempre y solidificó su deseo de dedicar su vida al alivio del sufrimiento humano. Tiempo que visitó el campo de concentración de Majdanek en Polonia, un lugar que tuvo un impacto especialmente profundo en su vida. La devastación que presenció, combinada con las mariposas talladas en las paredes por los prisioneros, dejó en ella una marca indeleble. Este fue uno de los primeros momentos en que Elizabeth empezó a reflexionar sobre la muerte, no como un final, sino como una transformación. Para Elizabeth, las mariposas o miestos simbolizaban la transformación, el renacimiento y la liberación del alma. Aunque las personas que las tallaron enfrentaban el sufrimiento extremo y la muerte inminente, las mariposas representaban su esperanza en una transformación más allá de lo físico. A pesar de estar atrapadas en un lugar de horror, aquellos que dibujaban o tallaban mariposas estaban expresando una creencia simbólica en la superación del sufrimiento y en la posibilidad de que la muerte no fuera el fin, sino una transición hacia otra forma de existencia, más libre y pura. Este símbolo resonó profundamente con el enfoque espiritual de Kübler-Ross sobre la muerte, que veía como una metamorfosis, similar al ciclo de la mariposa. Una transición de una forma de vida, la oruga, a otra, la mariposa. La mariposa para ella representaba esa transformación del cuerpo físico en algo más elevado, en lo espiritual. Así como la oruga debe dejar su capullo para convertirse en mariposa, el ser humano deja su cuerpo al morir para entrar en una nueva forma de existencia. Kübler-Ross incorporó el símbolo de la mariposa a su trabajo posterior sobre la muerte y el duelo. Para ella, las mariposas no solo eran un recordatorio de lo que había visto en los campos de concentración, sino también una metáfora perfecta para explicar su visión de la muerte como un proceso natural de transformación. La muerte no era vista como un final trágico, sino como una liberación del alma, que pasaba de la vida física a una existencia más luminosa y plena. Este símbolo también ayudó a Kübler-Ross a articular su creencia de que la vida continúa más allá de la muerte física, un concepto central en su trabajo con pacientes terminales. Las mariposas representaban esperanza, una promesa de que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de la vida, hay una posibilidad de renovación y libertad en el más allá. Este símbolo sigue vivo en su obra y en las instituciones que continúan su legado. La mariposa se ha convertido en un emblema del trabajo de Kübler-Ross sobre el duelo, el proceso de morir y la vida después de la muerte, simbolizando la creencia de que la muerte es simplemente una etapa en el viaje del alma. La experiencia en los campos de concentración también le reveló el profundo sufrimiento que los seres humanos podían infligir a otros y la urgencia de mitigar ese sufrimiento. Fue un catalizador para su decisión de estudiar medicina, una carrera que le permitiría no solo tratar el cuerpo físico,
sino también abordar el sufrimiento emocional y espiritual de las personas. La guerra le enseñó a Kübler-Ross el valor de la compasión y la empatía, y la impulsó a dedicar su vida a aliviar el dolor de los demás. Durante la guerra, aunque no fue testigo directo de los combates en su Suiza natal, Kübler-Ross vivió en un ambiente marcado por la incertidumbre y la amenaza constante del conflicto. La devastación de Europa y la cantidad de personas que perdieron a sus seres queridos afectaron profundamente su visión de la vida y la muerte. A medida que el conflicto se extendía, Elizabeth comenzó a reflexionar sobre el significado del sufrimiento humano y la fragilidad de la vida. La guerra también la acercó a la espiritualidad. Kübler-Ross se interesó profundamente en cómo las personas enfrentaban el dolor, la pérdida y la muerte, y cómo muchas de ellas encontraban sentido en lo espiritual. Esta búsqueda la acompañaría en su trabajo con pacientes terminales, a quienes no solo se les trataba con medicina, sino también con un enfoque que reconocía su humanidad y sus miedos más profundos. Aprendió que, en los momentos más oscuros de la vida, como los vividos durante la guerra, las personas a menudo buscan respuestas más allá de lo físico, una necesidad que también encontraría en los pacientes moribundos con los de que trabajó más adelante. Su acercamiento a grandes descubrimientos. En 1958, después de completar sus estudios de medicina en Suiza, Elizabeth emigró a Estados Unidos. Allí se especializó en psiquiatría y empezó a trabajar en varios hospitales. En su nuevo entorno se dio cuenta de un hecho desconcertante. Los médicos y el personal sanitario evitaban activamente hablar sobre la muerte con los pacientes. Los enfermos terminales a menudo eran abandonados emocionalmente, tratados únicamente como cuerpos que necesitaban cuidados, pero nunca como almas enfrentadas a la posibilidad de su propio final. Uno de los momentos que marcó un punto de inflexión en su carrera ocurrió mientras trabajaba en un hospital de Nueva York. Allí conoció a una joven mujer que estaba muriendo de leucemia. La paciente estaba completamente consciente de que le quedaba poco tiempo, pero el personal médico no se atrevía a hablar con ella sobre su situación. Un día, Kübler-Ross decidió sentarse junto a su cama a simplemente escuchar. La joven, con lágrimas en los ojos, le confesó su miedo a lo desconocido, su deseo de paz, pero también la frustración de que nadie quisiera hablarle sobre lo que estaba por venir. Fue en ese momento cuando Elizabeth comprendió que los moribundos no solo necesitaban cuidados físicos, sino un acompañamiento emocional y espiritual. Elizabeth comenzó a realizar una serie de entrevistas con pacientes terminales. Su método era simple pero revolucionario para la época. En lugar de evadir el tema de la muerte, los invitaba a que hablara abiertamente sobre lo que estaban experimentando. Esta práctica desató una verdadera revolución en la forma en que los profesionales de la salud comenzaron a abordar el tema del final de la vida. Estas entrevistas se llevaron a cabo en un ambiente íntimo, a menudo con solo Elizabeth y el paciente presentes, en una sala tranquila donde podían hablar sin interrupciones. Los relatos que recopiló fueron profundamente conmovedores. La mayoría de los pacientes describieron una mezcla de emociones, miedo, tristeza, pero también una extraña sensación de paz y resignación cuando aceptaban lo inevitable. De estas conversaciones, Kübler-Ross formuló su ahora célebre teoría de las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Este modelo se convirtió en un marco esencial para entender las reacciones emocionales ante la muerte, tanto para los pacientes como para sus seres queridos. Sin embargo, había algo más que emergía de estas entrevistas: historias de experiencias cercanas a la muerte y percepciones más allá de lo físico.
Elizabeth no estaba sola en su búsqueda de respuestas. Uno de sus aliados más importantes fue el reverendo Mwalimu Imara, conocido como Guinness, un capellán hospitalario con quien Kubler-Ross formó un equipo único. Juntos comenzaron a trabajar con pacientes terminales, no solo para consolarlos, sino para recopilar información sobre lo que veían, sentían y experimentaban en los momentos previos a la muerte. El reverendo Guinness compartía con Elizabeth la creencia de que había una dimensión espiritual en la muerte que aún no se comprendía por completo. Con su ayuda, Elizabeth se sumergió en una serie de entrevistas profundamente reveladoras. Juntos escuchaban a los pacientes que, en ocasiones, describían experiencias sorprendentes como visiones de familiares fallecidos que venían a recibirlos o la sensación de atravesar un túnel de luz. Una de las historias más extraordinarias que recopilaron fue la de una mujer llamada Mary. En sus últimos días de vida, Mary contó haber visto a su madre fallecida, vestida de blanco, esperando pacientemente junto a su cama. Mary describió cómo su madre le susurraba palabras de consuelo, asegurándole que la muerte no era el final, sino un regreso a casa. A lo largo de las entrevistas, Elizabeth y el reverendo Guinness comenzaron a notar un patrón. Muchos pacientes terminales experimentaban visiones similares de paz y reencuentros con seres queridos, lo que los llevó a preguntarse si la conciencia realmente trascendía la muerte física. Elizabeth y Guinness comenzaron a entrevistar a personas que habían pasado por experiencias cercanas a la muerte, SM, es decir, aquellas que clínicamente habían sido declaradas muertas durante unos minutos, pero luego regresaban a la vida. Estos relatos eran increíblemente consistentes. Las personas describían haber atravesado un túnel, viendo una luz brillante al final y experimentando una profunda paz. Algunos incluso contaban haber visto a seres queridos que habían fallecido antes que ellos, esperándolos con los brazos abiertos. Uno de los casos más impresionantes que Elizabeth documentó fue el de una enfermera llamada Anne, que había sufrido un paro cardíaco durante una cirugía. Cuando fue reanimada, Anne relató una experiencia vívida en la que se encontraba flotando por encima de la mesa de operaciones, observando todo lo que ocurría a su alrededor. Pudo describir con precisión los movimientos de los médicos, el equipo que estaban utilizando y hasta la conversación que mantenían en la sala. Lo más impactante fue cuando Anne dijo haber visto a su padre, quien había muerto años antes, esperándola en lo que ella describió como un campo lleno de luz. El padre le dijo que no era su momento, que debía regresar, y en ese instante, Anne volvió a la vida. Estos testimonios desafiaban las ideas tradicionales sobre la muerte y llevaron a Kubler-Ross a explorar la posibilidad de que la conciencia no estuviera limitada al cuerpo físico. A medida que compartía estos casos en sus conferencias, se enfrentaba a una mezcla de escepticismo y admiración. Algunos médicos la criticaban por alejarse de la ciencia estricta, mientras que otros la apoyaban por abrir un nuevo campo de investigación. Pero Kubler-Ross no se dejaba intimidar. Estaba convencida de que estaba tocando una verdad profunda sobre la naturaleza humana. En nuestro siguiente audio, les contaremos cuáles son esos casos que fueron relevantes e importantes que llevaron a Elizabeth a tener la seguridad de asegurarle al mundo que hay vida después de la muerte. Es apasionante todo el trabajo realizado, todos los desafíos superados, el legado dejado a la humanidad a través de sus obras literarias que contienen el resultado de sus grandes investigaciones. Son algunos de los grandes regalos que nos dejó una mujer, que sin temor a la equivocación, marcó un giro hacia el despertar espiritual en la vida de millones de personas. Los esperamos en el siguiente encuentro. Y por favor, jamás olviden hacer de cada día de su vida
el mejor día de sus vidas. Miles de bendiciones.